universidad. Recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos 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 donde te puedes informar. Sean todos bienvenidos a Eventos U, espacio de la franja institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, que le permite conocer todos los eventos y actividades que se realizan al interior de nuestra alma mater. Hoy les presentamos el segundo conversatorio de paz denominada La Educación para la Paz como respuesta al flagelo de la corrupción. Bienvenidos. Eventos Con la asistencia de más de 600 personas entre estudiantes, docentes y comunidad en general, se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero la conferencia del columnista del Espectador y panelista de Blue Radio, Aurelio Suárez Montoya. Veamos de qué se trató. Eventos Un saludo de agradecimiento, por supuesto, a la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña, y a la Universidad de Santo Tomás. Me ha correspondido en este foro hacer una presentación, tal vez sobre uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía colombiana en este tiempo, tanto como el tema de la implementación de los acuerdos de terminación del conflicto con distintos grupos armados, así como la crisis de la política económica, sobre la cual tuve oportunidad de hablar ya hace algún tiempo aquí en Ocaña, en otro escenario. Y hoy me toca hablar de un tercer evento que se vuelve un hecho relevante en la discusión nacional, que es el tema de la corrupción. Y específicamente voy a tratar de explicar, tal vez en el sitio más importante, como un estudio de caso, todos los actos corruptos del proyecto vial mal denominado Ocaña-Gamarra, y más adelante voy a explicar por qué considero mal denominado Ocaña-Gamarra. Empecemos por lo siguiente. Cuando hace 25 años al mundo se le planteó la globalización, cuando se le dijo al mundo que teníamos que hacer una sola economía, donde circularan libremente los capitales, las mercancías, incluso donde áreas que eran de prerrogativa exclusiva del Estado pudieran quedar en manos de agentes privados, y me refiero a educación, salud, seguridad social, transporte, comunicaciones, a países como Colombia se le planteó lo que yo he llamado el teorema de la convergencia, y es que si estos países ingresaban en ese esquema, iban a obtener niveles de desarrollo y niveles de competitividad y de presentación mundial de gran tamaño, que si uníamos la economía colombiana y nuestras instituciones políticas también a las instituciones económicas y jurídicas globales, el país se iba a volver un país poderoso, altamente desarrollado. Dentro de esa globalización, dentro de ese esquema basado en una sola economía, era inesperado que también los actos de corrupción se fueran a globalizar.
De tal manera que lo primero que quiero plantear aquí es que cuando hablamos de temas como el caso Odebrecht, estamos hablando de un evento de corrupción globalizada. Hasta el año 2002, a escala mundial, se tenía como norma que la corrupción solamente provenía de agentes públicos, de agentes del Estado, de funcionarios públicos. Cuando usted decía algo es corrupto, no, son los funcionarios públicos del Estado que son corruptos. Pues bien, el fenómeno de la globalización de la corrupción fue tal que en el año 2002, en el gobierno de Bush en los Estados Unidos, se suscribió una ley contra la corrupción corporativa. Es decir, al suscribirse esta ley, lo que llaman el Corruption Act del año 2002, hay un reconocimiento de que tanto desde el sector público como desde el sector privado existen actividades y actos de corrupción. Es decir, que dejó de ser una conducta ilegal y criminal de agentes, exclusivamente de agentes del Estado, y que se reconoce que tanto agentes del Estado como agentes privados realizan prácticas y actividades corruptas. Hay una serie de libros, incluso de textos, que hoy circulan con el mundo tocando el problema desde este ángulo. Por ejemplo, hay un clásico que se llama The Culture of Corruption, de una periodista estrella del New York Times, sobre los actos de corrupción del cercano círculo del expresidente Obama. O también textos que tienen que ver, y este es mi enfoque, sobre corrupción, desarrollo social y crecimiento económico, que es un clásico del tratamiento de este asunto, de Mulás y Alonso de la Universidad de Barcelona. Incluso hay instituciones que tienen clasificación sobre los niveles de corrupción de los países. Por ejemplo, la institución Transparencia Internacional hace una clasificación anual sobre el nivel de corrupción de los países. Y efectivamente, en el año 2014, Colombia fue clasificada en el puesto 90 entre 176 países en lugar de corrupción. La corrupción, Transparencia Internacional la mide de 0 a 100, y mientras menos puntaje tenga el país, más corrupto es. Colombia en el año 2014 sacó 37 puntos de 0 a 100, o sea, más o menos el equivalente, ya que están aquí los muchachos de la normal y de los otros colegios, a sacar 1,5 en materia de corrupción. En el año 2015 quedó en el puesto 83 entre 168 países, con los mismos 37 puntos. Digamos que estamos frente a un país con altísimos niveles de corrupción, tanto que, como lo señalé inicialmente, la crisis económica, los temas del posconflicto y la corrupción son casi los temas fundamentales de la agenda nacional. ¿Qué es corrupción? Esa es una pregunta para hacerse. Cuando hablamos de corrupción, ¿a qué nos referimos? Digamos que hoy en el mundo hay un consenso sobre esta definición que la ha planteado el Banco Mundial, y dice: corrupción es todo abuso del poder público en beneficio privado. Es decir, cuando usted abusa de las facultades, los recursos, las instituciones o de los mismos funcionarios que se desempeñan en el sector público para favorecer por encima del interés general
intereses privados. Y eso tiene distintas modalidades a las cuales me voy a referir. Por ejemplo, lo que llaman corrupción por entidad. ¿A qué se refiere esa categorización? La corrupción por entidad se refiere a este asunto, o a aplicar la norma para favorecer un interés particular, o a dictar normas que favorezcan el interés particular. Pongo un ejemplo que lo coloco por todo el país: el proyecto de las 100.000 viviendas gratis, esas que hacen así. ¿Cómo? Allá hubo un acto corrupto. Pues sí, porque la norma, la ley que rigió estas 100.000 viviendas dice en primera instancia que se trata de un proyecto que se va a regir por el derecho privado, aunque se hiciera con recursos públicos. Y por lo tanto, todos quienes iban a participar en ese proyecto iban a ser escogidos a dedo. Por ejemplo, la plata con que se financió el proyecto, 4 billones de pesos. Explico acá, cuando yo hablo de billones aquí en esta conferencia, hablo de 12 ceros con B de burro, 4 billones. No hablo del billón en inglés de 9 ceros o millardo en español, sino del billón de 12 ceros. Los 4 billones con los que se financiaron el proyecto se depositaron en la fiduciaria, en una de las fiduciarias del Grupo Sarmiento Angulo, sin que hubiera habido concurso alguno para ver cuál fiduciaria ofrecía mejores condiciones financieras a esos depósitos públicos. Y quienes hicieron las 100.000 casas también fueron escogidos a dedo. 8 compañías hicieron 50.000 de las 100.000 casas. Usted me hace tantas, usted me hace tantas, y hágale, sin que hubiera concurso ni licitación buscando la mejor opción. Pero es peor, los lotes donde se construyeron esas viviendas que los aportaban las respectivas alcaldías, en las reformas tributarias y en la ley se les suprimió el impuesto de ganancia ocasional. O sea que si yo tenía un lote por allá atrasado, atascado, se lo podía proponer al alcalde para hacer las viviendas al precio que fuera el lote, sin que yo tuviera que pagar impuesto alguno por ese sobreprecio, porque el lote no tenía ganancia ocasional. Ese es el ejemplo típico que yo pondría de una norma que se fija con recursos públicos en el marco del derecho privado para imponer intereses privados sobre beneficios públicos. Hay una segunda tipo de corrupción. Hay varios, pero voy a mencionar aquí 3 o 4 nomás. Uno segundo. El que llaman corrupción por impacto, que es ampliar los beneficios del concesionario. Entonces, estamos hablando aquí de un caso en el que alguien licita un proyecto, lo licita por bajo costo. O sea, aquí sí hay concurso y hay licitación, se gana el proyecto porque es el que más barato lo hace, y una vez se lo gana, le modifican las condiciones. Un ejemplo perfecto: Navelena, el concesionario de Odebrecht para el río Magdalena. Cuando se presenta el concurso, Navelena, la empresa de Odebrecht y el grupo barranquillero Valorcom, ofrecen las mejores condiciones para el Estado colombiano para hacer la navegabilidad por el río, con mejores materiales, mejores técnicas, etc. Gana el concurso,
y al otro día al contrato, y esto es bueno que ustedes lo sepan, a los contratos se le agregan cositas que pueden cambiar, se llaman otros sís. Al otro día se le agrega un otro sí, en el cual cambian las condiciones sobre las cuales se ganó la oferta Odebrecht y Valorcom para la navegación del río Magdalena, como ya lo señalé, y con las condiciones bajo parámetros materiales y técnicas distintos, automáticamente ese consorcio se ganó 450.000 millones de pesos. Eso es lo que se llama corrupción por impacto. Hay otra modalidad que se llama por naturaleza de compromiso. Consiste en que los concursantes se ponen de acuerdo entre ellos para que algunos se ganen el contrato y parten entre los dos. Voy a poner un ejemplo, otra vez Navelena. Odebrecht y Valorcom se presentaron para la navegación del río, y un grupo español, Acciona, también se presentó. El grupo se retiró a Acciona. Ya señalé en qué condiciones Odebrecht se ganó el contrato de navegación del río Magdalena, y después Acciona apareció siendo socia de Odebrecht construyendo el metro de Quito. O sea, yo me retiro y usted me compensa en Quito. O también, como acaban de adjudicar la alianza público-privada para manejar el aeropuerto Matecaña de Pereira, donde dos compañías, el grupo Solarte, socio de Odebrecht aquí en Ocaña Gamarra, junto con el grupo de William Vélez, se presentaron para participar en la concesión de ese aeropuerto por 20 años, y le ofrecieron un porcentaje de las ganancias que obtuvieran al municipio de Pereira. ¿Qué pasó? El grupo ganador, Solarte, el socio de Odebrecht en Ocaña Gamarra, ofreció al municipio de Pereira 10,83%, y el otro grupo, el de William Vélez, ofreció 10,62%. No sobra agregar que el grupo de William Vélez y el grupo Solarte son socios también en el manejo de la concesión de Opaín del aeropuerto El Dorado. O sea, los dos que eran socios en El Dorado se presentan en Pereira con una diferencia de décimas de porcentaje, de centésimas de porcentaje, para quedarse con el contrato. Se llama colusión. Entonces, cuando yo les he puesto a ustedes todos estos, cuál es el contexto, cómo está Colombia y estos ejemplos, es evidente que en el país hay un ambiente de grandes negociantes, de grandes proyectos sujetos a la corrupción. Y vamos a poner ahora el estudio de caso de Ocaña Gamarra. Empecemos por lo siguiente. Entre el año 2000 y el año 2004, el gobierno de Brasil tomó como decisión estratégica tomarse la infraestructura de América Latina. Esta es una decisión del Estado brasileño. Dijeron, en este momento en América Latina hay plata, está alto el precio del petróleo, está alto el precio de la soja, está alto el precio del cobre, está alto el precio de las materias primas, la demanda de China le está llenando los bolsillos y las arcas a los países de América Latina. Aquí va a haber grandes obras de infraestructura, y entonces vamos a apoyar a las empresas brasileras para que se tomen esa infraestructura. Y escogieron 5 empresas brasileras para apoyarlas con plata del gobierno brasilero para tomarse esa infraestructura, para esa tarea. El grupo Odebrecht, el grupo OAS,
Andrade y Gutiérrez, Queiroz y Galbao, y Camargo y Correa. Repito, el grupo Odebrecht, el grupo OAS, Andrade y Gutiérrez, Queiroz y Galbao y Camargo y Correa. 5 compañías. Las cogió el gobierno de Brasil y les dijo: yo voy a darles plata pública, de lo que llaman el BANDES, el Banco de Desempeño Brasilero, y les voy a dar plata para que ustedes tengan el plante para tomarse la infraestructura de América Latina. Quiero contarles una sola cosa. Apenas el grupo Camargo Correa, entre las obras brasileras y las de afuera de Brasil, se tomó 100 proyectos, entre ellos la hidroeléctrica de Ituango, aquí en Colombia. Tomarse la infraestructura, y esto es bien importante, este es el punto central del asunto. No era ir a hacer las carreteras, era ir a hacerlas bajo las modalidades de alianza público-privada y concesiones, era hacerlas y quedarse con ellas a 20 años. Este es un hecho que realmente en el país, en medio del escándalo, no se ha discutido con detalle. Pero aquí hay una decisión del Estado brasilero de capturar la construcción y la concesión de las principales infraestructuras en América Latina. Pues vino hasta acá, hasta Ocaña, a tomarse esto. Para eso, el gobierno brasilero no solamente les dio plata, emitió millones y miles de millones de reales brasileros para apalancar los préstamos en el Banco Brasilero de Desempeño para que pudieran hacer eso. Y Odebrecht, una de las 5 compañías, montó adicional un departamento en su estructura organizacional para irrigar sobornos por el mundo y por América Latina, en 13 países, repartir más de varios miles de millones de dólares en sobornos para asegurarse esa toma. Y aquí viene un análisis geopolítico, profesor Juan Manuel. Y es que, y profesor Johan, es que en Estados Unidos se destapa el escándalo, entre otras cosas porque Estados Unidos le dice a los gobernantes de América Latina que les son afectos: ¿cómo así que ustedes se aliaron con los brasileros para tomarse esta infraestructura y sacaron de camino a las compañías norteamericanas? Tomen nota que aquí hay asuntos mucho más profundos de lo que estamos mirando. Esto va mucho más allá del ñoño y tiene que ver con asuntos geopolíticos y de estructuras de enorme contenido político y económico a nivel del continente. Odebrecht, con contratos en 12 países, y trabaja en 23. Y no eran solamente carreteras. Estas 5 compañías se volvieron consorcios conglomerados en construcción, energía, ingeniería, transporte urbano, defensa, seguros, financieras, bienes raíces. ¿Cómo comienza lo de Odebrecht? Odebrecht en Colombia hace presencia desde el año de 1992 y el primer contrato público que tiene lo tiene en 1995 con Ferrovías. Adicional, construyó por ejemplo la represa hidroeléctrica de La Miel, sobre la cual ya hubo reparos sobre su honestidad en la construcción de esa represa. Pero la verdad es que Odebrecht queda develada en el año 2015 en lo que tiene que ver en Colombia, a pesar de llevar 25 años acá, con 3 contratos principalmente. El primer contrato es un contrato que tiene origen en Bogotá, pero tiene origen en Bogotá en el año 2004 por lo siguiente. Tengo que explicarlo con detalle porque sé que algunos de ustedes vieron el programa de Semana en Vivo y esto sirve para ampliar lo que allí se dijo. En el año 2004 se decide que descontaminar el río Bogotá no va a ser a través de 3 plantas de tratamiento, sino de una sola planta, que es que va a quedar a 80 kilómetros de Bogotá, conduciendo las aguas servidas por un túnel enorme de más de
enterrada a 80 metros de profundidad, casi 5 metros de diámetro, en una decisión absurda, para llevar todas las aguas servidas a una planta que después la elevaba a una laguna y esa laguna la mandaba a unas hidroeléctricas. Una decisión faraónica, costosísima, que suplantaba simplemente colocar 3 plantas a la salida de los 3 afluentes del río Bogotá y resuelto el problema, y que favorecía especialmente a la compañía italiana, hoy italiana Engesa, que la maneja Enel, que es de Enel italiana con el distrito. Pues bien, alguien demandó esa solución en el año 2004 y llegó al Consejo de Estado, y entre idas y venidas el Consejo de Estado se demoró más de 7 años en fallar si esa demanda tenía o no razón. Y mientras se fallaba, Odebrecht con el Grupo Solarte, el mismo socio de aquí de Ocaña Gamarra, hicieron la solución tal que cuando falló el Consejo de Estado ya era un hecho esa obra. Y es bueno señalar esto de lo del Grupo Solarte, porque el Grupo Solarte además es el grupo preferido del actual gobierno en materia de proyectos viales. De 31 proyectos viales que el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de Vargas Lleras y del Ministerio del Transporte y de la ANI ha entregado, el Grupo Solarte es favorecido en 7 de los 31 proyectos, entre ellos el del que vamos a hablar a continuación. Los otros 2 proyectos son Ruta del Sol 2 y la transversal Ocaña Gamarra, que es el interés nuestro acá. ¿Qué es Ruta del Sol 2? Una vía que hacía parte de un gran proyecto, Ruta del Sol, para ir de Bogotá a la costa caribe, con 3 tramos. Un tramo Bogotá-Puerto Salgar, el segundo tramo Puerto Salgar hasta la costa, hasta San Roque, creo, y de ahí a la costa caribe. El Ruta del Sol 2 es el tramo que nos compete acá. Sobre esto ya está demostrado que en el año 2009, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, Odebrecht en la entrega al viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, 9 millones de dólares, 6 millones de dólares para que asignara ese contrato. 6 millones de dólares para que asignara ese contrato. 6,5 millones de dólares, para ser más exactamente, para que asignara ese contrato. Eso ya lo reconoció el doctor García Morales. O sea, a mí me dieron una plata para que yo escogiera a lo que se llama el consorcio Ruta del Sol 2. ¿Quiénes son los socios de ese consorcio? 3 compañías. La compañía brasilera Odebrecht, que tiene el 63%. La compañía Episol, que pertenece a la Corporación Financiera Colombiana, Corfi Colombiana, cuyo propietario es el hombre más rico de este país, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y el resto, una pequeña proporción, pertenece al grupo de ingeniería Solarte, que ya lo mencioné en el grupo, ya lo mencioné en el aeropuerto de Pereira, en los 7 proyectos 4G, y lo mencioné con Odebrecht en el túnel Tunjuelo-Canoas de Bogotá. Cuando uno se pregunta, hola, ¿y este grupo Solarte por qué le dan tantos contratos? Entonces averigüé y encontré que el grupo Solarte es financiado para casi todos sus proyectos por el Banco de Colombia y el Banco de Vivienda, los otros 2 grandes grupos financieros del país. O sea que al final lo que uno encuentra es que Odebrecht estaba aliado con los grupos financieros más poderosos del país en Ruta del Sol 2. Lo que dicen estos grupos, Solarte y Sarmiento Angulo, es que ellos no se dieron cuenta cuando Odebrecht le dio la plata a García Morales para que les asignara la Ruta del Sol 2.
Sin embargo, y esto se ha mencionado por el senador Jorge Robledo, pero vale la pena profundizar, la oficina donde se reunían los señores de Odebrecht con García Morales para perfeccionar el soborno es de propiedad de Corficolombiana y del Banco de Bogotá. O sea, que se reunían en las oficinas del socio para sobornar al viceministro, pero el dueño de la oficina y socio no sabía que era que estaban sobornando al viceministro. Después de haberse hecho a la Ruta del Sol 2, en el año 2012 comienza a proyectarse hacerle una transversal a esa Ruta del Sol 2. Recordemos, va en esta dirección. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Va de Bogotá a la costa caribe. Y decidieron atravesarle, como en forma de cruz, una carretera Ocaña-Gamarra, que fuera de aquí, de este municipio, hasta el puerto sobre el río Magdalena en el departamento del Cesar, Gamarra. Esa fue la decisión que se tomó. Y entonces, óiganlo bien, la Agencia Nacional de Infraestructura y Odebrecht y los socios de Odebrecht le piden a un abogado que dé un concepto si esa adición se puede hacer. Ese abogado es el actual fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, a través de una de sus 22 firmas de abogados que tiene, no sé cuál sería. Y el doctor Martínez les dice: esa adición no se puede hacer, es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Es ilegal porque la ley establece que usted sí le puede hacer adiciones a un corredor vial, pero en la misma dirección del corredor original, no en una dirección contraria o diferente. O sea, que si usted va a adicionar, sí, yo le voy a poner a esto tantos kilómetros más para la costa, o de Bogotá para allá, o más o menos en esta dirección, pero de manera transversal, no le puede agregar. Hay fallos del Consejo de Estado y hay sentencias de la Corte Constitucional que ratificaban lo que entonces el abogado Martínez Neira le dijo al consorcio Ruta del Sol de Odebrecht, Sarmiento Angulo y el Grupo Solarte. O sea que de entrada el contrato ya era ilegal. Quiero advertir esto. Yo no le estoy diciendo a la gente de Ocaña que no tienen derecho a la mejor carretera. Lo que sí estoy diciendo es que hacerlo de la forma como se hizo ya de entrada era ilegal. Pero el asunto no quedó ahí. Perdón, ¿se puede acercar un poquito ya? Pónganme el señor, por favor. El asunto no quedó ahí. El asunto fue más profundo. ¿Bajo qué condiciones se hizo esa adición? Primero, como se iba a adicionar y no se iba a hacer un nuevo contrato, y ya expliqué que los contratos se amplían con los llamados otros sí, entonces lo primero que se hizo fue definir en el otro sí número 3 del contrato de Ruta del Sol 2 lo siguiente: el estudio de conveniencia revisado conjuntamente con la agencia y el interventor para realizar los trabajos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la vía Ocaña, Aguachica, Gamarra, Puerto Capulco. Y oigan esto que les voy a leer. Esto es lo más importante de lo que voy a decir esta mañana acá. Y la construcción de las variantes a los municipios de Ocaña, Río de Oro y Aguachica en los términos contemplados en el contrato para actividades adicionales. O sea, que en el otro sí número 3 del contrato original estaba contemplada lo que ustedes llaman aquí la perimetral, y que en el contrato se llamaba la variante para el municipio de Ocaña.
Y entiendo que algunos congresistas ligados a esta región alegaban su buena gestión por haber incluido en un contrato que ya de entrada era ilegal la variante o perimetral de Ocaña. Pues bien, ese otro sí número 3 fue modificado en la perfección del contrato por un otro sí definitivo en el número 6, que dice: rehabilitar, construir, mejorar, operar y mantener el tramo transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Es decir, que lo que se puso en el otro sí 3 se eliminó en el otro sí 6 y Ocaña quedó sin perimetral y sin variante. ¿Por qué? Porque financieramente a Odebrecht, Sarmiento Angulo y Solarte no le era negocio construir por costos y sin contraprestación la llamada perimetral. En el contrato que se firma para meterle a la Ruta del Sol 2 la transversal Ocaña-Gamarra, inicialmente en un otro sí 3 estaba la perimetral de Ocaña, la variante. En el definitivo otro sí 6 salió la perimetral y salió la variante a Ocaña. Por eso tienen razón algunas personas de Ocaña que me dicen: es que de verdad la carretera se llama Río de Oro, Gamarra, porque Ocaña nada que ver realmente con este proyecto. Pero bueno, se llamó, a veces en la vida las cosas se llaman como no se deben llamar, y se llamó Ocaña, Gamarra. ¿Qué se le entregó en esa transversal Ocaña-Gamarra al concesionario Ruta del Sol 2? Lo primero es que ese contrato se firma en marzo 14 del 2015. Aquí las fechas son determinantes, amigos y amigas. En marzo 14, marzo 14 del 2014. Marzo 14 del 2014, 2 meses antes de las elecciones presidenciales entre Santos y Zuluaga, se firmó el contrato de otro sí anexo a Ruta del Sol 2 de la vía llamada hoy Ocaña-Gamarra, que de hecho es Río de Oro, Gamarra. ¿Qué se le entregó allí? Se le entregó lo siguiente. Lo primero, se le agregaron 2 peajes. Va a tener 2 peajes. San Vito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison y Pailitas, 5 que ya estaban en Ruta del Sol 2. Y le agregó 2, Platanal, nuevo entre Ocaña y Aguachica, y Gamarra, desde abril entre Aguachica y Gamarra. O sea que aquí, fuera de eso, a la gente de Ocaña no se le hizo la perimetral y se le hizo la variante, pero directamente entre Ocaña y Aguachica le regalaron un peaje que es el peaje de Platanal, y que en el año 2016, quiero comentárselos, ya recogió 7.538 millones de pesos. La segunda cosa es que esos 2 peajes se entregan sobre la base de que esos 2 y los otros 5 peajes van a crecer todos los años, durante 5 años, un 3%, para que los peajes queden valiendo 15% más que el resto de los peajes del país. O sea, le entregan 2 peajes y se los entregan con sobretarifa, 15% por encima del resto de los peajes del país. Tercera cosa que les entregan: en Ruta del Sol 2 dijeron: la carretera me lo devuelven a los 20 años, dijo el gobierno. Merced a la transversal, ya no la entregan a los 20 años, sino que las entregan a los 25 años, y le regalaron 5 años más las carreteras. Número 4, cuarto regalo:
Cuando usted coge toda la plata de Ruta del Sol 2 original, de Puerto Salgar a San Roque, y divide por el número de kilómetros, que son 500 y pico, le da a 5.000 millones de pesos que le pagan el kilómetro. Pues bien, cuando uno coge los kilómetros de Ocaña a Gamarra y coge la plata de más que le dieron por esa adición, que es 1,2 billones de pesos, da que se los pagan a 17.000 millones de pesos el kilómetro. O sea que Ocaña Gamarra está pagado 3,5 veces más el costo del kilómetro que en el contrato original Ruta del Sol 2. Quinto regalo: en el contrato original Ruta del Sol 2 estaba presupuestado que el gobierno entregaría 3 pagos de 155.000 millones de pesos en el año 2023, 2024 y 2025. Cuando meten Ocaña Gamarra, adelantan esto a 3 pagos por 103.000 millones en 2016, 2017 y 2018. O sea que las llamadas vigencias futuras, que era una plata que iban a recibir Odebrecht, Sarmiento, Angulo y Solarte, los 3 socios de Ruta del Sol 2 y Ocaña Gamarra, cuando en el contrato original esa plata el gobierno se las iba a ayudar para completar en el 2023, a raíz de la transversal Ocaña Gamarra, la adelantaron para el 2016, 2017 y 2018. Ya de hecho en el 2016, aún en medio del escándalo, les empezaron a entregar esa plata. Sexto regalo: ¿por qué les entregan 1,2 billones a 17.000 millones de pesos el kilómetro? Para mantener la rentabilidad del negocio. ¿Saben cuánto es la rentabilidad de este negocio? El 23,3%. Por eso no tenían los ocañeros derecho a una variante ni a una perimetral, porque se bajaba la rentabilidad. 23,3%. Quiere decir que de cada peso que invertían en la carretera se ganaban 23 centavos. En un mundo en el que hoy la tasa de interés, como lo saben los que están enterados de estos temas económicos de hoy, las tasas de interés están a valor cero. Donde en Colombia la tasa de interés está al 5 y está bajando. Aquí hacemos carreteras con una tasa de retorno de rentabilidad del 23,3%. 6 regalos he mencionado, más peajes, 2 más. Uno ligado estrechamente al pedazo entre Ocaña y Aguachica. 2 peajes más caros, todos 15% más caros. 3 las llamadas vigencias futuras anticipadas. 4 17.000 millones de pesos por kilómetro. 5 más rentabilidad. Y 6 a mayor plazo. 6 regalos. Pero quiero contarles que eso que se firmó el 14 de marzo de 2014 no se quedó ahí, porque no bastaba el contrato de la Agencia Nacional de Infraestructura con el contratista para que ese contrato se pudiera realizar. Necesitaba 2 documentos adicionales. Esto es lo más importante, yo diría que es lo segundo más importante. Si el contrato hubiera quedado nomás, no hubiera pasado lo que pasó. Había que volverlo una política del gobierno nacional. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tenía que sacar un documento CONFIS, con F, CONFIS, para hacer la modificación de las vigencias futuras del 23 al 16, del 2023 al 2016. Y efectivamente, en junio del 2014, un mes después de las elecciones que gana el presidente Santos, el ministro de Hacienda firma el documento CONFIS, por medio del cual conviene todos los acuerdos financieros que se hicieron en el contrato.
Pero eso no era suficiente. En el año 2014 había que volver el contrato de la ANI y el documento CONFIS un documento de gobierno que se llaman los documentos COMPES. Y efectivamente, el 2 de octubre de 2014 se firma este documento, el documento COMPES 3817, que se llama modificación del documento COMPES 3571, importante estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol tramo 2, y lo firman las siguientes personas: Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, Néstor Humberto Martínez, ministro de la Presidencia, el mismo abogado que había dicho que eso no se podía hacer, Gina Parodi, Luis Felipe Henao, Cecilia Álvarez Correa y todos los demás ministros del gobierno. ¿Qué pasa? Empecemos por piezas. El abogado que había dicho que no se hacía y que después de como superministro aprobó el documento COMPES, después terminó elegido fiscal. Y entonces tenemos en Colombia un caso en el cual el abogado, el superministro, ahora es el fiscal de los que fueron sus clientes. Pieza número 2. Resulta que en Gamarra hay un puerto sobre el río Magdalena, del cual es socio, no sé si total o mayoritario, pero lo es, la Sociedad Portuaria de Cartagena, de la cual es socia muy importante la familia de la ministra de Educación que allí firmaba, Gina Parodi, y de la cual es compañera pareja la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, que ya había firmado también una resolución del Ministerio del Transporte ratificando el tema de los peajes que a ella le competía con relación al contrato de la ANI, otro sí, número 6. Anoche salió la noticia de que la Fiscalía, como ya lo había hecho la Procuraduría, llama a interrogatorio a la doctora Parodi y la doctora Álvarez por haber firmado esto. Quiero señalar que cuando yo dije esto y otras personas como el senador Robledo nos dijeron que esto era una calumnia y que esto era horrible. Aquí están las pruebas de esto. Al director de la ANI que firma el contrato, el doctor Andrade, también lo llamaron a indagatoria. ¿Por qué lo llamaron a indagatoria? Por eso que Aurelio Suárez, en un artículo en el periódico El Tiempo que se llama Oppo Bula, el Aladino del siglo XXI, había denunciado que había 2 peajes de más y un pago 3 veces más por kilómetro dentro de los 2 de los 6 regalos que le dieron en el contrato. Y viene el tema de los congresistas, ya para ir terminando, que el senador Bernardo Elías, que lo llaman el ñoño Elías, fue uno de los receptores de la plata. Oigan, pónganle cuidado a esto. Inicialmente se dijo que la plata que había repartido Odebrecht eran 11 millones de dólares y García Morales reconoció 6,5, y Otto Bula reconoce 1 millón y el resto está embolatado, pero ya la Fiscalía encontró que no son 27 millones, que no son 11 millones de dólares, sino casi 24 millones de dólares, porque otra parte se sacó por contratos que no eran ciertos y que se repartían a congresistas. Y hacemos una pregunta: ¿quién de ustedes que tenga una empresa
no se da cuenta que salen casi 10 millones de dólares para contratos que no se hacen en su empresa y no dice nada? A mí me cabe en la cabeza que ciertos congresistas, ya está imputado el doctor Elías, no sé de los otros congresistas cuál será su suerte, ya está llamado, está preso por la Corte Suprema de Justicia, que hayan dado una plata para que hagan influencias y vayan a hacer el contrato. Pero lo que a mí no me cabe en la cabeza, al capítulo que a mí me falta, es cuál fue la fuerza superior que logró que el contrato de la ANI se volviera resolución del Ministerio del Transporte, se volviera documento CONFIS y se volviera documento COMPES. ¿Será que eso nada tiene que ver con que, paralelo con todo esto, Odebrecht dio plata a las campañas presidenciales, cualquiera fuera el ganador, para poder consolidar esto? Lo hago a modo de pregunta, para que no haya equívocos. ¿Qué es lo que enseña esto de Odebrecht en Colombia? Enseña algo, y con esto voy terminando, lo que el libro de Alonso y Mulás insiste, que cuando en una sociedad se interceptan los tres anillos de intereses económicos, poderes políticos y funcionarios públicos, cuando hay tres anillos que se juntan, lo que se monta en los países es un foco de corrupción de proporciones descomunales. Eso no lo estoy diciendo yo. Pueden consultar el libro de Mulás y Alonso, que ahí lo explican con todo detalle. Cuando el poder se concentra tanto que, por ejemplo, aquí en Colombia una sola persona decide sobre el 40% de los activos bancarios del país. Cuando se concentra tanto que el abogado de esa persona termina siendo el fiscal. Y cuando los intereses políticos caben dentro de esos intereses económicos, en un Estado colombiano que es cada vez más excluyente y más desigual. Cuando estamos hablando de un país atrasado, no por su pueblo, sino por sus dirigentes. Cuando estamos hablando de que este es el 8º país más desigual del mundo, lo dicen los textos sobre corrupción, pasan las cosas que aquí estamos diciendo. Hablábamos ahora de las negociaciones, del posconflicto, de terminación del conflicto. Bienvenidas. Ojalá se desmontaran todos los factores de violencia y en este país pudiéramos hablar de paz lo más pronto posible, y el país hiciera las concesiones, y las ha hecho, necesarias para que quienes están en armas las depongan y podamos empezar otro nuevo país. Pero no olvidemos una cosa: en esas negociaciones de terminación del conflicto no se negociaron las tres cosas más importantes que los colombianos todos unidos y colombianas debemos luchar para cambiarla. Una política económica totalmente inequitativa, una estructura política absolutamente corrupta y un diseño social totalmente desigual, el 8º más desigual del mundo. Una política económica que hoy, ¿cómo se llama el hospital de Ocaña? Que no sé. ¿Cómo? Emiro, en el hospital Emiro Quintero, hoy en Ocaña están haciendo una niña o un niño, no sabemos, una criatura. Ni siquiera se sabe cómo lo van a bautizar ni qué apellido le van a dar, pero sí sabemos que esa criatura nace debiendo 10.250.000 pesos, que es la deuda pública que Colombia tiene de 477 billones de pesos repartida entre 47 millones de colombianos. Es el resultado de esto que yo he venido explicando acá. Se concreta en ese dato, en esa cifra ignominiosa para el país. Es decir, aquí ya no están naciendo colombianos ni colombianas, aquí están naciendo son deudores y acreedores de los prestamistas de la deuda pública de Colombia para hacer las cosas que yo he descrito. De tal forma que, quiero decir, bienvenida a la solución del conflicto, bienvenida a la paz, pero una paz que tiene que ser necesariamente servir para poner en el debate público
la política económica, la corrupta estructura política del país y hacer de Colombia otro país distinto. Un país que es el octavo más desigual, que cuando va a las Olimpiadas Mundiales de Desigualdad trae diploma olímpico, pero que este año, después de la reforma tributaria, que a los consumidores nos va a poner a pagar por los próximos 6 años 92 billones de pesos más en IVA, impuesto al consumo, impuesto a los combustibles y 4 por 1000, seguramente va a pelear podio en esas Olimpiadas Mundiales de la Desigualdad. A mí me alegra mucho estar aquí con ustedes dándoles a conocer algo que está tan ligado a su municipio. Agradecerle a la Universidad Santo Tomás, agradecerle a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por esta oportunidad y dejar sembrado no una luz de decepción ni de desconsuelo, sino una luz de esperanza, de saber que todos los colombianos de bien y sobre todo las nuevas generaciones que están aquí hoy escuchando con atención, tenemos que unirnos todos para hacer de este un país diferente, un país sin ocañas gamarras. Muchas gracias por escucharnos. De esta manera hemos llegado al final de Eventos Q. Recuerden que pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube o seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. Hasta entonces. Si hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos Eventos